¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ahora en 7 Televalencia. Como siempre, a esta hora nos asomamos para analizar la actualidad valenciana, que no es poca. Vamos a estar muy pendientes de lo que ha pasado hoy en el Ayuntamiento de Valencia con la ausencia de esos dos concejales de Vox, que ha provocado la pérdida de una votación importante del gobierno del equipo de María José Catalá. ¿Qué está pasando? ¿Sobrevivirá a esta situación complicada en el ayuntamiento? Muy pendientes también de las víctimas de la Dana. Finalmente van a declarar en la comisión de la Dana y ha habido un cambio de giro en torno a la posición del presidente de la Generalitat. Hablaremos también del futuro de Carlos Mazón. Lo vamos a hacer con tres periodistas de sección. Esta noche nos acompaña, hacía tiempo que no lo hacía, Javier Matosés, siempre siguiendo la actualidad. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo va todo? Pues con muchas ganas de venir a tu casa tras mucho tiempo sin venir. Venga, pues bienvenido también. Nos gusta tenerlo cerca con su particular análisis, siempre siguiendo la actualidad. Pablo Fernández, periodista también, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Apasionante, lo tenemos todo movido. Sí, tenemos una actualidad apasionante y no hace falta salir fuera, aquí en la Comunidad Valenciana. Nos faltaba ahora el Ayuntamiento de Valencia, vamos a contar también lo que ha pasado, lo vamos a analizar con el periodista también, Fausto Quintanilla. Fausto, buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido, ¿cómo va todo? Muchas gracias. Muy bien, pues como decía el compañero, no hace falta mirar a Estados Unidos para sorprendernos del panorama político y mediático que tenemos. Bueno, pues nos vamos. Lo primero, a contarles lo que pasaba en el Ayuntamiento de Valencia. Esto ha sido en el pleno de hoy. Vox boicotea a María José Catalá, pierde dos votaciones en el pleno, una sobre Palestina y otra que ha dolido más sobre los derechos LGTBI. Esto es lo que pasaba. El debate, vamos a proceder a la votación del mismo debate. Vamos a votar primero el punto 15, después votaremos el punto 17. Votos a favor del punto número 15. En contra. Vamos a repetir la votación. Si quieren, les saco antecedentes. Votos a favor del punto número 15. Señor Santa María. Para la atención, Javier Matosés, es que estaban fuera Juan Madenis y Celia. Sí, pero vamos, yo creo que los que estén en sus casas viendo estas imágenes seguramente no sigan nunca ningún pleno del ayuntamiento, y hacen bien, porque es de las cosas más aburridas y además con un final tan claro en cada circunstancia en donde... Pero si lo están viendo ahora, cuando ocurre algún tipo... pues seguramente sientan la misma vergüenza que puedo sentir yo, cualquiera de nosotros en esta mesa, de que estas personas que son representantes públicos, que les pagamos con nuestros impuestos para que, pues de una manera u otra, representen a los espectros de la sociedad que ha votado por diferentes opciones políticas, que estas sean las formas en las que se dirijan ante una circunstancia de una votación, pues desde luego deja muchísimo que desear. Hablo ya de educación, no estoy hablando ya de estrategias políticas, ni de reglamentos, ni de códigos por los cuales hay que analizar si realmente que estos dos diputados de Vox, concejales de Vox que no estaban, a mi entender el reglamento establece que si no están presentes en la votación no debe de contar esa votación con lo que Claro. María José Catalá, la alcaldesa, los ha visto entrar, ha dicho, bueno, pues vamos a repetir, pero claro, le interesaba que estuvieran, pero no ha sido posible. Ella ha intentado, pero como ya ha dicho el compañero, pues es como un poco mercadeo. El panorama político, la situación política que estamos viviendo, y es un ejemplo, pues dista mucho pues, de la seriedad, del decoro, las formas que tiene que tener. Es cierto que la alcaldesa de Valencia lo ha intentado, pero los reglamentos, los ROF, ¿no? El reglamento oficial del desarrollo de un pleno, pues indica que en el momento de la votación, si hay ausencia de concejales, pues luego no puede haber una segunda votación y, bueno, las formas obviamente no son las adecuadas. Yo sí que analizo un poco la situación. Orquestado no, creo que la situación viene de esa forma, no creo que esté premeditado.
pero sí que es una forma más o un síntoma más de que el gobierno de María José Catalá pues pende de un hilo en el sentido de decisiones importantes, que su Que se le situación puede ir una votación es como se le ha ido la correcto, de hoy. es complicada, sabe cómo llevar el barco, pero hay veces que hay marejadilla como la que acabamos de ver. Marejadilla, decía Pablo Fernández. Fausto, no sé si habrá detrás una estrategia marcada por estos dos concejales de decirle aquí mandamos nosotros también, o ha sido un despiste, no sé lo que ha ocurrido, pero pone en evidencia un poco la situación complicada que tiene María José Catalá. Despiste no lo sé, yo creo que tampoco es la primera vez que vemos este tipo de evento ocurrir en el pleno del Ayuntamiento de Valencia. Lo que sí está claro y se pone en evidencia es que María José Catalá y el gobierno de la ciudad de Valencia rehén al final de esos concejales y de la agenda que quiera marcar en este caso Vox. Y ella lo sabe, tiene un problema ahí, porque la pregunta que nos podríamos hacer es hubiese solicitado repetir esa votación de haber tenido ella la mayoría absoluta, y yo creo que no. Creo que no habría permitido, y para eso está el reglamento. Pero claramente lo que vemos es que el compañero de baile que tiene en este caso la alcaldesa pues no está dando los mismos pasos que ella y queda en evidencia frente además a dos mociones que eran muy importantes, que tampoco las podemos perder de vista. Una sobre lo que está ocurriendo en Palestina y otra sobre lo que es la defensa LGTBI, que era además una moción que arrastra en este caso a la alcaldesa con una polémica desde 2024, que seguramente, aquí vuelvo a lanzar la pregunta, de haber tenido la mayoría absoluta, ¿habría votado a favor? Sí, lo que ocurre es que mayoría absoluta, yo no sé si te acuerdas, pero yo no me acuerdo de ninguna desde hace ya mucho tiempo. Es decir, ni volverán. Todos los parlamentos consistorios, la inmensa mayoría, esa es la fragmentación, la fragmentación que se ha generado en España y donde el bipartidismo se murió hace ya mucho tiempo y no sabemos si volverá a reinar en la política, pero la realidad es que todos, a un lado y a otro, dependen siempre de socios y además siempre dependen con alfileres, con muy pocos diferencia de concejales para poder, en este caso en el Ayuntamiento de Valencia, para poder gobernar, de tal manera que un mínimo fallo, es decir, una mínima ausencia, pues supone un descalabro. Pero bueno, es positivo para la democracia. Yo creo que es bueno que, yo opino que es bueno que no haya bipartidismo. O sea, los pactos siempre enriquecen los debates, enriquecen las posturas. Y creo que las mayorías absolutas pues, pueden empobrecer situaciones muy importantes de cara a progresos. Por eso creo que los pactos puntuales y los debates o los acuerdos son positivos de cara a la democracia. Sí, creo que el bipartidismo, las mayorías absolutas, no siempre son. Sí, yo coincido, pero ocurre una circunstancia que en el momento en que tus socios no tienen los mismos intereses que tú, claro, o en el caso de España son antagónicos a los del resto de los intereses de los ciudadanos españoles, ahí sufre. Claro, hablamos de pactos estables, de partidos políticos que defiendan también. También se puede dar el caso que venga como salvador, y eso lo estamos viendo, y supongo que luego se comentará, pero en el caso de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, con Carlos Mazón y Vox, donde ahí no aparece ya como un tándem crispado, como podría ser el caso de la alcaldesa de Valencia, sino como esa boya o ese chaleco salvavidas hacia el señor Mazón, hacia el presidente. Que en este caso, las diferencias entre los postulados del presidente, insisto, del presidente, no de todo el PP de Valencia y de Vox, pues están muy alineados. Bueno, pues dejamos ahí lo ocurrido en el ayuntamiento, seguiremos poniendo el foco por ver si se estabiliza ese equipo de gobierno de Partido Popular y Vox y permite ir sacando esas leyes, es la hoja de ruta de la alcaldesa. Nos vamos a la polémica en torno a si las víctimas debían de la Dana estar presentes en esa comisión de la Dana. PP y Vox han dicho ahora que sí, han solicitado un listado a justicia. Sin embargo, desde la oposición se ve que como un intento de dilatar al máximo el inicio de las comparecencias. Vamos a escuchar varias declaraciones. Esta es la postura del síndic del Partido Socialista, José Muñoz, en torno a esta polémica. Expresar la satisfacción del Partido Socialista de que las víctimas de la tragedia del 29 de octubre puedan tener voz en su casa, en el Parlamento valenciano,
Por tanto, estamos satisfechos que la presión de las propias víctimas haya obligado a Carlos Mazón a retractarse y a reconocer que desde el primer momento nos había mentido. Porque, como les decía, si esa satisfacción es el elemento fundamental o el sentimiento fundamental que tiene en estos momentos el Partido Socialista, por otro lado, creo que es importante ahora mismo expresar la indignación con Carlos Mazón. Porque desde el primer momento el Partido Popular, por orden del presidente de la Generalitat, intentó vetar la comparecencia de las víctimas de la Dana ante la comisión de investigación, intentó silenciar su voz, y no es sino la presión de las víctimas que han tenido que ir hasta Europa a reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, incluso con miembros del Partido Popular Valenciano, pero en Bruselas, como González Pons. Si no ha sido la presión de las víctimas para poder tener voz, no ha sido ninguna otra cosa la que ha permitido que hoy estén o que se haya acordado su presencia en la comisión de investigación. Si el Partido Popular hubiera querido desde el primer momento que comparecieran, no tendríamos que haber caminado tanto. Si hubiera aprobado el propio primer día de la reunión de esa comisión, y fíjense si han pasado días desde que se constituyó la comisión, y fíjense si han pasado cosas desde que ocurrió. José Muñoz habla de veto, habla de presión. Javier Matoses, yo creo que sí que debían estar las víctimas. ¿Cómo no? No, mi opinión personal es que, por supuesto, una representación de las víctimas, pues por desgracia no pueden ser todas, porque víctimas se entiende mucha gente dentro de la Dana, por desgracia, y entiendo que por eso la representación en asociaciones que puedan de buena manera representar las sensibilidades de todos aquellos afectados y considerados como víctimas en la Dana, yo por supuesto entiendo que deberían de estar en esa comisión. Una, por justicia, y dos, porque tienen todo el derecho a conocer de primera mano qué es lo que ocurrió el 29 y en adelante, y qué responsabilidades o qué cosas se hicieron mal y qué cosas se hicieron bien, y quién son los responsables de que se produjeran esas circunstancias en la gestión de la Dana. Por eso... ¿Hubo veto quizás, Javier, al principio por parte del Partido Popular? Yo la verdad es que en alguna conversación que he podido trasladar esa misma pregunta a algún responsable o algún dirigente del Partido Popular, obviamente no me lo planteaban como un veto, sino como que lo que se plantea es ofertar que cualquier víctima no tenga la obligación de asistir, sino que tenga la posibilidad de asistir, y que articulado de esta manera en que se ha hecho, pues tienen la posibilidad cualquier víctima en una representación de poder acudir a la comisión o no, pero no así la obligación por aquello de victimizarse, es decir, por aquello de que alguien pueda revivir o no quiera estar escuchando, que puede ocurrir también, que vamos, no, bajo mi opinión personal, desde luego, yo si fuera víctima, pues me gustaría conocer la verdad de lo que pasó, ¿no? Al máximo. ¿Piensan por aquí lo mismo, Pablo? Sí, claro, Fausto, yo ¿hubo veto por parte del Partido Popular y Vox al principio? A ver, yo pienso que en este tema tan complicado que por desgracia se nos presentó a Valencia y a los pueblos que fueron afectados por la catástrofe natural del 29 de octubre, creo que todas las víctimas tienen que ser escuchadas. Ellas tienen derecho, como no, a ver quién, como ha dicho el compañero, quién son responsables, pero no solamente quién son responsables, sino cómo va el proceso. Porque esto parece que las primeras comparecencias de las asociaciones se prevén en el mes de octubre, noviembre, cuando ya se vaya a cumplir el año de la catástrofe. O sea, aquí lo que estamos hablando, más de ser escuchadas o no, que finalmente van a ser escuchadas, es esa dilatación en el tiempo. Lo que ellas pretenden, las familias, los afectados, los familiares de las víctimas, es que eso no se dilate, porque esto, la cicatriz, pues se intenta poco a poco ir cicatrizando lo que es la herida, pero creo que el problema aquí es que se dilate en el tiempo. Yo creo que es un punto que se debería cortar y que vaya pues el proceso que tiene que seguir, pero cuanto más corto mejor. Sí, yo creo que en este caso el presidente Mazón llega tarde y llega mal. Es que llega tarde y llega mal. Porque es que no quiero ser grueso en las palabras, pero hay que tener muy poca vergüenza para salir y decir que no sabía que las víctimas se querían reunir con él. O sea, lo sabía toda España, salvo él. Nos encontramos con un presidente que no sabía que se querían reunir con él, que no sabía que había inundaciones, que no sabía que podíamos tener la UME a disposición, que no sabía nada. Y ahora, además, por no saber,
tienen que pedir un listado a justicia para saber cuáles son esas asociaciones bajo un argumento sacado de la manga, porque claro, como estas asociaciones, que recordemos que se ha insinuado, lo cual me parece insultante además, que están politizadas, que detrás hay un interés politizado, que me gustaría preguntar a esas familias, ¿de verdad les podemos plantear eso? Que quizá muchas son del Partido Popular, de Vox, del PSOE, de Compromís o de ningún partido. Es vergonzoso. Y entonces, como no tiene ni idea y tiene que salir ahora, como siempre, pisando los talones, porque se han reunido con su compañero en Europa, con la presidenta europea, con el presidente del gobierno, a decir que, claro, no, es que nosotros vamos a permitir que vengan todas las asociaciones. Usted lo que tenía que haber hecho a los 4, 5 días, 6 días, haberse presentado en las diferentes zonas de la Dana y haber hablado directamente con esas víctimas. Y por supuesto que hay que diferenciar, perdón por lo que decíais, obviamente hay muchas víctimas y de mucho tipo, pero claro, no podemos poner en la misma mesa y es muy duro perder su casa y es muy duro perder su vehículo y es muy duro verse en esa situación, pero no podemos poner sobre la mesa y al mismo nivel el fallecimiento de un familiar, de un hijo, de una hermana, de un padre, con la pérdida material, que no le quito dificultad a ello, pero no puede ser. Vamos a ver las declaraciones a las que se refería precisamente Fausto Quintanilla del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en torno a si debían estar o no las víctimas en la comisión. Yo he asistido durante estas últimas semanas un poco sorprendido, digámoslo así, a una polémica artificial por parte de los grupos de la oposición, sobre todo del PSOE y Compromís, que han dicho que había un veto a las víctimas. No, cuando se hizo el plan de trabajo había muchas asociaciones que todavía estaban en proceso de constitución y lo que se quiso fue abrir un plan de trabajo flexible para que conforme las asociaciones quisieran voluntariamente participar, no solo de víctimas, sino también de afectados, sino también de damnificados, lo pudieran hacer. Ahora parece que hay un grupo importante de asociaciones ya constituidas y entiendo que los grupos de las Cortes se han dirigido a la Consejería de Justicia para saber cuáles son y hacerles ese ofrecimiento. No ha habido nunca ningún veto. Por favor, que no se juegue con esas cosas, porque puede que a alguna víctima se le lleve a confusión, de una confusión innecesaria. Desde el primer momento que se puso en marcha esa comisión de investigación que yo propuse en las Cortes Valencianas, se tuvo claro que estarían las puertas abiertas de manera permanente. Puertas abiertas de manera permanente, dice el presidente Javier Madroses. Sí, bueno, lo que planteaba yo antes de alguna conversación que he podido tener va en relación a lo que habla el presidente Mazón. Es decir, yo no sé en qué proceso están en la constitución de esas asociaciones y no sé si haber planteado inicialmente que X asociaciones ya constituidas pudieran estar eximía o excluía que en un futuro otras pudieran adherirse. Si es ese el sentido, entiendo que el señor Mazón lo que está planteando tiene toda la lógica. Si no lo es, que lo desconozco, pues entonces entiendo que es pues un argumentario para establecer, entiendo, una defensa de una línea estratégica política. Pero como lo desconozco, la verdad es que no soy capaz de opinar si realmente en esa comisión excluye, una vez se constituye, la posibilidad de la adhesión de nuevas asociaciones que estén en proceso de constitución. Porque bueno, tú y yo de eso sabemos algo, pero constituir una asociación tiene ciertas complejidades burocráticas que no sé si en este caso pues juegan en... Al final, en definitiva, son dos relatos. Claro, a ver, aquí hay dos líneas de actuación. Sí que es cierto, como ha dicho el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que siguen un plan de trabajo, pero es un plan de trabajo, es un libro donde hay capítulos que, por leer, va dando un poco tumbos en la misma línea de trabajo. Pero bueno, yo pienso, hablando un poco... No discrepando con Fausto, pero el tema de víctimas... Sí, podemos discrepar. Pero bueno, tampoco... El tema de las víctimas, obviamente las víctimas que más han podido padecer el tema de la Dana son aquellos que tienen que lamentar la pérdida de familiares o amigos, las pérdidas humanas, que al fin y al cabo una catástrofe se mide siempre en magnitud, en cifras. Y la cifra de más de 200 muertos es esa cifra que nos va a perseguir siempre, por desgracia, a Valencia. Pero sí que es cierto que hay muchas pérdidas materiales y que yo sí que entro a valorar que todas las víctimas tienen que ser escuchadas
obviamente las que han perdido vidas humanas, está claro, pero creo que también forman parte de esas víctimas que por detrás han perdido negocios familiares y han perdido una serie de catástrofes que tienen que ser escuchadas. A partir de ahí, yo creo que son, como ya ha dicho Silvia, son dos relatos totalmente diferentes, porque no vemos que estos dos relatos políticos, porque al final se está convirtiendo en dos relatos políticos, dos líneas sobre una misma realidad, con visiones diferentes, con objetivos diferentes, con trayectorias, planes de trabajos diferentes, y que el ciudadano, y ahora me pongo en el lugar del ciudadano, lo que pretende es que esto se acabe cuanto antes, que cuanto antes no se dilate más en el tiempo, como he intervenido al principio de este tema, y que pues, se encuentre la solución más adecuada pues, para todos. Dos relatos. Vamos a escuchar precisamente el relato de Compromís. La diputada en el Congreso, Águeda Amico, ha calificado de broma de mal gusto la afirmación del presidente del Consejo cuando dijo que no se había reunido con las víctimas antes porque no se lo habían pedido. Una persona que se supone que es el presidente de la Generalitat, que representa institucionalmente al conjunto de la sociedad valenciana, después de la muerte de 228 personas, que no sea capaz de reunirse con las asociaciones de víctimas afectadas, es una broma de mal gusto. No hacerlo de oficio. Para nosotras ya no es el presidente de la Generalitat, y que tenga el morro y la cara dura de encima decir que si no se ha reunido con las víctimas es porque ellas no se lo han pedido, de verdad creo que, como he dicho ya otras veces, su actitud llega ya a la psicopatía de una forma que no podemos ni entender ni compartir de ninguna de las maneras. Fausto. Bueno, este señor tiene un problema. Es que ya lo comenté la vez anterior que estuvimos aquí. Tiene un problema de credibilidad, tiene un problema de humanidad incluso. Sin negar, no niego la mayor, que es que obviamente todas las víctimas tienen que estar, pero sí que es cierto, vamos a ver, yo creo que es que no le cabe en la cabeza a nadie que si pasa una tragedia así no te pongas al servicio de tu población. Si vecinos se ponen al servicio de sus vecinos siendo simples ciudadanos, ¿cómo no lo hace el presidente de la Generalitat Valenciana, el cual coge y cuando se ve frente a un obstáculo, como decíais vosotros, cuyo relato suyo, porque es suyo únicamente, ni tan siquiera dentro del Partido Popular, fuera de la Comunidad Valenciana, lo están apoyando? Su relato suyo, cuando ve que llega a una pared, ¿qué es lo que hace? Coge un avión, se va a Nueva York, no va aquí, no va allá. Es decir, es que es demente, es totalmente demente. Y tiene la poca cara de salir y justificar todo y decir que no se puede jugar con esto. No, es que no puede ser. Y yo mi pregunta es, dentro del Consell, de verdad, que no hay nadie que le diga a este hombre, te estás equivocando, pero de pe a pa. Lo que ocurre es que, entendiendo el planteamiento que realizas, pero lo que se ha conocido por las últimas encuestas es que no está en la sociedad valenciana, o por lo menos los encuestados, en parámetros de votación o de aprobación de la gestión del Consell una vez ocurrida la Dana, no se resiente, que no sé si es un demérito absoluto de la lideresa del Partido Socialista, Diana Morant, o que ha sido un mérito en la gestión de la comunicación, que eso no lo creo, por parte del Partido Popular y por el Consell, que en donde yo creo que se han cometido diferentes errores comunicativos claros. El primero de todos, no salir todos los días después de la Dana 2 o 3 veces a informar de cada circunstancia que estaba ocurriendo. Y el segundo, durante toda la recuperación, es que sigo escuchando que el señor Gampambos va a publicar en junio el informe. Claro, y es que cuando venga el informe, pues no sé si ya nos hemos limpiado la dilatación en el tiempo que estamos hablando. Entonces, ahí yo creo que estratégicamente ha sido un error comunicativo de reducir o no trasladar a la ciudadanía toda la comunicación posible en los términos que sean. No se pueden limpiar los bajos o los ascensores, pues no se pueden, y cada semana se informa de los que hay por limpiar y de los que no se pueden, y se dan los argumentos de por qué no se pueden. De todos modos, el presidente tiene un problema, por lo que decías tú de las víctimas, las zonas afectadas, ¿no? Más allá de las víctimas mortales, que es el peor escenario, obviamente, el presidente no puede ir a territorio valenciano, no puede pisar suelo sin que haya... O sea, él no va a ningún sitio, y no va porque sabe que le van a criticar, porque sabe que es insostenible.
Sigue el foco puesto ahí. ¿Qué va a pasar? Es otro de los temas que queremos abordar en mesa. El Congreso está a las puertas, se celebrará el próximo mes de julio. Es un paso importante. ¿Qué va a hacer Feijóo? Le preguntaban, porque le preguntan casi todos los días sobre el futuro del presidente, y así hablaba a los medios. Hablará en el momento oportuno. Ahora decía, lo importante es aprobar el presupuesto. Bueno, el presidente, desde que se fugó de Paiporta, dejando al jefe de Estado solo, ya era hora, ¿no?, de que tuviese algún interés por Valencia. Y tenemos que saber lo que ha pasado, porque el presidente del gobierno se ha desentendido, porque no quiso declarar la emergencia nacional y asumir el mando, que es lo que le correspondía por ley y por una obligación ética y moral. Y sería bueno, si queremos honrar a las víctimas, primero que investiguemos a fondo qué es lo que ha pasado, afecte a quien afecte, y segundo, que el Gobierno de España traslade a la Generalitat de Valencia la ayuda imprescindible para la recuperación rápida de todas las dificultades y todos los desperfectos producidos en la sanidad, en los servicios públicos, en los servicios sociales, en los servicios educativos. Y lo que está haciendo el Gobierno es estrangular la capacidad financiera de la Generalitat Valenciana, y me parece un doble castigo. Primero, no tener respeto a las víctimas desde la presidencia del gobierno, y segundo, estar asfixiando la hacienda pública de la comunidad autónoma. Bueno, no hablaba del futuro, pero sí de la visita de Pedro Sánchez y Landó. Le preguntaron sobre más. Habla Feijóo de honrar a las víctimas. Sí. Vale. Yo opino que para honrar a las víctimas lo primero que había que hacer, y esa es una opinión personal, es no sacar beneficio político de esa situación, y para honrar a las víctimas es ponerse de acuerdo y llegar, como no, a un objetivo común. Yo creo que sería la mejor forma de poder honrar a las víctimas. También Feijóo en sus declaraciones dice: nuestro objetivo es investigar al final quiénes son los responsables de forma directa o indirecta. Son declaraciones que ha hecho a Europa Press, es decir, él sí que hay momentos en los que está al lado de Mazón, pero bueno, no deja de tirarle alguna flechita, o sea, deja clara cuál es su postura, y que el objetivo ahora mismo es poder aprobar los presupuestos, pues, por esa deuda de la Comunidad Valenciana, para que económicamente pues pueda caminar. Claro, aprobación de presupuestos, que así parece ser que lo va a aprobar, además en breve. Es un logro, o sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Pedro Sánchez sigue sin presupuestos. Es un logro para cualquier parlamento autonómico que las cuentas, y en este caso en concreto, que de las que dependen toda la inversión económica que se tiene que realizar para generar esa recuperación, estén aprobadas. Da igual que las apruebe con el apoyo de oposición, no oposición, con Vox, sin Vox. Eso a mí en concreto me da igual. Lo que yo quiero es que se aprueben los presupuestos en los que vienen reflejados las aportaciones económicas necesarias para la recuperación, que creo que es lo que quieren todos los valencianos, y cualquier ciudadano que esté escuchándonos en casa pues seguramente quiera lo mismo. Es decir, le da igual quién lo apruebe y quién apoye o no algo que es necesario para dotar económicamente, porque es que sin presupuestos es imposible realizar cualquier iniciativa económica, y en este caso en concreto de tanta enjundia en cuanto a capital que hay que desarrollar. Pero continuando con lo que planteaba el señor Feijóo, yo no creo que haya nadie que pueda decir, o bajo mi punto de vista, que independientemente de la visita del señor Sánchez a Valencia, o que se reúna con una o con dos asociaciones o con tres, me da igual, o que no venga al funeral o lo que sea, aparte de eso, el apoyo del gobierno de España en cuanto a infraestructuras, dotaciones económicas, rapidez en la gestión de las ayudas, es un absoluto vergüenza. Es decir, eso da igual que sea el PSOE, ponle el nombre que quieras, pero el gobierno de España no es un partido político, no debe de ser un partido político. El gobierno de España es la máxima institución de gobernabilidad que tiene el país, y pues la que tiene que velar por los ciudadanos. Y en el caso concreto, eso nos podemos simplemente ver con la velocidad con la que se están dotando de las ayudas, incluso las que corresponden a aquellas personas que han perdido a familiares y que tienen derecho a esa indemnización o esa compensación económica, están siendo exageradamente lentas. Exageradamente lentas. Estamos viendo, Fausto, imágenes precisamente de esa visita de Pedro Sánchez.
delegación de gobierno, a Sí. puerta cerrada, Bueno, decimos- blindada la zona. Sí, bueno, decimos que el gobierno de España no ha estado presente. El gobierno de España ha estado Desde el presente. primer momento en el que no cogió la emergencia tal y como establece bueno, la ley. La UME se pone a disposición y, como sabemos perfectamente, la competencia la tiene quien la tiene. Que eso, además, creo que lo dejará claro la jueza que está investigando el caso. Además de eso, hay que recordar que tanto la delegada del Gobierno, que es la representación del Gobierno de España, estuvo presente desde el minuto 1. Mirad si estuvo presente, que hasta le cortaron la señal durante ese famoso CECOPI. Pero mira, yo quería ir más allá de eso, porque al final tiramos balones fuera, y por lo que preguntabas del señor Feijóo, yo creo que el Partido Popular es rehén de la situación de la Dana. El Partido Popular Nacional, el señor Feijóo, es rehén de eso. Y es rehén de eso y de la mala gestión que se hace y se vuelve a repetir, como pasó con Albia, con el accidente del metro de Valencia, con el Prestige y con el IAC, con muchos más, donde tiene un problema el Partido Popular. Y es que cuando ocurre una desgracia no sabe gestionarlo. Y entonces lo que empezamos a hacer es tirar balones fuera, la culpa son de los demás, buscamos la culpa en lo... No, gestione. Mire, señor Feijóo, tiene usted un presidente que es del Partido Popular, que ya no está al servicio de la ciudadanía, y ahí es donde tiene el problema el señor Feijóo, y lo sabemos todos perfectamente. Bueno, lo tiene ahí con la candidatura a la sombra de la señora Ayuso. Yo pienso, Fausto, que son rehenes los dos partidos políticos. Yo ¿Ambos? pienso que el gobierno de la Generalitat Valenciana es rehén de esa situación, pero pienso también que el gobierno nacional son rehenes, que aquí son los dos partidos políticos. En este caso no debería de ser, como dice Javier, el gobierno nacional debería ser un gobierno independiente, ¿no? Y velar por los intereses de todos los españoles, pero que yo creo que es lo que he dicho, es un partido de tenis. Pim, pam, A ver quién saca pelotita, más y a ver rédito quién político. saca mejor beneficio político. Así es, y en un bucle demasiado, ¿no? 7 meses después, tienen la sensación de que seguimos en ese bucle, no hay una evolución. Quizás es cierto que la parte jurídica está marcando mucho esa instrucción en Catarroja, porque esa dosis de información que va saliendo, ¿no? Sí, pero la parte jurídica del proceso, que se dirime donde tiene que dirimirse, que es en una sala, y cuando exista una sentencia que esclarezca o que dé una validez jurídica a lo que ocurrió, es una circunstancia que es un ámbito judicial que todos debemos de acatar. Pero la circunstancia política, es decir, la gestión como tal de lo que ocurrió en la Dana, es una corresponsabilidad tanto del gobierno de Central. Mazón como del gobierno central. Yo lo que decía en mi intervención anterior es que ante una circunstancia así, tal y como establece la ley, lo que debería de haber hecho el gobierno de España es asumir, porque tiene no solo más recursos, más competencia y más capacidad de agilizar al máximo en momentos muy concretos, de la movilización de las mayores dotaciones posibles para evitar o para minimizar al máximo el impacto que genera algo así. Eso es lo que yo considero, y creo que mucha gente, que debería haber hecho el gobierno. Y también considero que, solo escuchando las declaraciones de la ministra respecto a cuando, no sé si recordáis, pero a los 4 o 5 días se decía, bueno, ¿y por qué tarda tanto en llegar la UME? Cuando algunos militares hacían algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado decían, bueno, es que no nos dejan ir. Y entonces le preguntaron, oiga, ¿por qué no moviliza? La burocracia, decía. Y decía, bueno, pero es que la UME tampoco está para este tipo el ejército no está para este tipo de cuestiones. Es decir, el ejército está exclusivamente para estas cuestiones. Es decir, para que cuando un español, o muchos en este caso, tengan una circunstancia tan De excepcional, emergencia, estén todos los recursos ahí puestos. Bueno, la UME sí que estaba movilizada, pero vuelvo a insistir, la competencia las tiene quien las tiene. Tenemos protocolos en este país y al final o nos lo creemos o no nos lo creemos. Oye, que es mejorable, desde luego. Que decir, tanto la actuación del gobierno central como el de la Generalitat, desde luego, el de la Generalitat, desde luego que es mucho más que mejorable. Ahora bien, insisto, la UME está preparada, está lista, está a disposición. Pero al final, aquí volvemos a lo de antes. No, lista no estaba, porque es que tardaron 4 días en entrar en algunos pueblos, o 5 o 6. O sea, La muy alcaldesa de lista. Benetúser nos Muy conocía había zonas- recientemente. Esas que imágenes tardaron yo muchísimo. creo que nos avergonzaron a todos los valencianos y españoles ver que no había manera de ver dotaciones
ni militares. Bueno, ni, declaraciones de militares que decían que ellos estaban dispuestos desde el primer momento, pero hasta que que no no se tuvieran daba la orden superior no podían. Por el protocolo. Por eso entiendo Correcto. yo que debería de haber sido el gobierno quien adopte la máxima responsabilidad del minuto 1 y en cuestión de horas, no de días, movilizar, no solo por el hecho de la sensación de abandono que han tenido muchos, es que hubo gente que estaba conviviendo con cadáveres de sus familiares en la misma casa. Y entonces, solo esa circunstancia en sí ya debería de ser suficientemente trascendente como para que desde el minuto 1 se movilizaran. Y eso yo creo que no lo entendimos nadie. Pero poner, es que además me parece algo pudoroso entrar en este debate, pero poner sobre el mismo plano lo que es la competencia de la Generalitat y la competencia del Gobierno central, es que, insisto, es que no lo podemos hacer. ¿No? Sí, y yo creo que ahí lo va a dirimir la ley establece claramente que cuando cualquier circunstancia, en este caso climática, afecta a diferentes comunidades con la enjundia y con la trascendencia que tenía, tiene total potestad el presidente del gobierno, sin necesidad de que nadie le pida nada, de asumir la responsabilidad del mando único para agilizar. Pero cuando pasó en Madrid, por ejemplo, con la tormenta, que enseguida salieron el gobierno de Madrid a decir, la región de Madrid a decir que eso era una invasión de sus competencias. Lo que es lamentable al final es que, por un lado, unos por omisión y quizá otros por esperar que esa competencia se les ceda, haya habido esa sensación de abandono, esa sensación de abandono, totalmente. Y eso es muy triste que en España, porque realmente creo que tanto alcaldes como alcaldesas y de diferentes partidos han estado volcados totalmente con la ciudadanía. Y es una pena que se quede esa sensación. Ahora, lo que habrá que ver después es, para que esto no se repita, sea en una inundación, un terremoto, lo que sea, ver esos protocolos y fijar muy bien cómo las líneas de actuación de cada uno. Yo creo que eso algo hemos aprendido y de hecho se están revisando. Por desgracia esos protocolos aprendemos a través de este tipo de situaciones. Bueno, pues veremos qué pasa con esas comisiones. ¿Estarán finalmente las víctimas asociadas o no? En Les Corts hoy también ha habido el inicio de la comisión de investigación en la Diputación de Valencia. También tendrán que estar allí representadas las asociaciones de víctimas. Entramos en la recta final del programa y sí, volvemos a hablar de ello porque nos preocupa y nos ocupa. Hablamos del precio de la vivienda. Estamos en una situación alarmante, no solo en Valencia, en la Comunidad Valenciana, a nivel nacional. ¿Qué posibles soluciones podemos dar a esta situación insostenible? El alquiler ha subido 10 veces más que los sueldos en 3 años. Javier Matoses, nos cuesta leer estas cifras, pero es una situación que empieza a ser así, insostenible. Sí, la verdad es que aquí hay diferentes, yo identifico diferentes elementos que todos conjuntamente han desembocado en la tormenta perfecta, que es las cifras de las que tú hablas. Es decir, que la gente de mi generación, que yo tengo, aunque no lo parezca porque estoy muy castigado, pero tengo 39 años, la gente de mi generación sea una rara avis aquella persona que es propietario de una vivienda. Porque la inmensa mayoría de la gente vive de alquiler. ¿Y cuál es el motivo por el que alguien viva de alquiler? Pues seguramente en gran parte de los casos no porque quieran, sino porque es una decisión impuesta, porque poder acceder a la vivienda supone, en relación a esa diferencia con la subida de sueldos, con el precio, supone, para empezar, un desembolso inicial de 80, 90, 100.000 euros, en los que supone el 20% de la vivienda, más los gastos materiales, más los impuestos que van asociados a la compra de una vivienda, y la capacidad de ahorro de un español medio de una edad entre 28 y 40 años, con los sueldos, como tú bien estableces, es absolutamente imposible plantearle tener 100.000 euros ahorrados para. Pero es que además hay otra, esa es una ala que es la más sensible bajo mi punto de vista. Luego hay otra circunstancia muy completa y es muy concreta, y es que no se ha desarrollado obra nueva en España, pero invito a que cualquier persona pueda hablar con cualquier promotor o cualquier persona que se dedique a la inmobiliaria y preguntar cuánto se tarda desde que uno establece un proyecto en el Ayuntamiento de Valencia o en el que, digamos, me da igual. Hasta que se entregan las llaves. Es que en ese proceso ocurren como mínimo, entre concesión de licencias, como mínimo 3 o 4 años. ¿Qué ocurre? Pues que los precios de la construcción hace 15 años eran lineales.
tú empezabas una obra y tú sabías lo que te costaba la construcción cuando ibas a acabar, digo, como promotor. Sí, sí, sí. Pero es que a día de hoy los precios en la construcción están, además de absolutamente desorbitados, además es que no son lineales. Es decir, cuando tú inicias una construcción, al final, entonces los precios, el soporte por metro cuadrado de la construcción, aparte de la repercusión del solar, son altísimos. Todo eso sumado a que no hay vivienda, cuando sale algo, pues hay mucha gente con mucha necesidad de demanda y con muy poca oferta, genera que los precios sean desorbitados. Hablaba Javier de la tormenta perfecta, así es. Hay cifras alarmantes. En el cuarto trimestre de 2024, en ese informe que se ha dado sobre la vivienda, los precios en los últimos 5 años en vivienda nueva han aumentado un 80%. Y luego resulta que la oferta ha disminuido un 83%. Pero es que solamente en la ciudad de Valencia, en el 2023, sumaron 22.000 nuevos habitantes. Son cifras que engloban un panorama muy complicado. Como bien ha dicho Javier, el artículo 47 de la Constitución española pues no se cumple. Todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, pero es que los poderes públicos han de promover este tipo de viviendas. Es muy complicado conforme están los precios y sobre todo lo que ha dicho el compañero, un pronóstico, un presupuesto, esos presupuestos de obra ahora están totalmente desfasados. Tú empiezas una obra o como promotor, pero un mismo propietario empieza una reforma, una misma reforma, y no sabe al final cuál va a ser el gasto total, el coste total por el material, por supuesto. No, por el material y la dificultad de encontrar también ese tipo de mano de obra. Que hace 20 años era pues una amplia o una parte importante de la población activa se dedicaba a la construcción como uno de los elementos emergentes y que sostenían el desarrollo económico del país junto al turismo. En el momento en que cae con la burbuja por completo, la gente o mucha gente de esa gente se reubica en otros sectores y se elimina la posibilidad de que eso sea una opción de trabajo. Y ahora la realidad es que muchos promotores o constructores no encuentran personal, así como camareros, como los oficios, que en donde no hay mano de obra que puedan desarrollar esa necesidad tan alta que tiene la sociedad de que se construyan. Y como bien dices, la vivienda pública debería de ser un elemento. Y eso sí que son números. O sea, vayámonos a los últimos 8 o 10 años en la ciudad de Valencia o en España o en la comunidad que me digáis. ¿Y cuánta obra pública ha creado las diferentes administraciones? Sí, hay 102.000 viviendas vacías en la Comunidad Valenciana. O sea, es una cifra ¿Qué hacer también con ello? ¿Emergencia habitacional extrema, Fausto? Claro, yo creo que nos hemos dejado un ingrediente aquí que es la especulación, que también existe en la vivienda y está muy presente. Y en aquellos años, ya que somos del mismo año, donde se nos decía que en España solo pensábamos en ser propietarios y no queríamos alquilar, claro, es que donde había un piso antes en 300 euros, ahora lo encontramos en 1.000 o mucho más. Ahí tenemos un problema y creo que hablábamos de políticas. Las políticas lo que tienen que hacer es tomarse esto con seriedad y creerse si es o no un problema de Estado. Si lo es, vayamos todos juntos. No puede ser que el gobierno central tome medidas, o un gobierno autonómico, que es quien tiene las competencias, y que lo que hagamos es poner palos en las ruedas. Hay ciertas medidas que se han implantado de control, donde se ha limitado, por ejemplo, el coste de los apartamentos, que tampoco es nada de otro mundo, y os lo digo porque he estado comprobando esos límites económicos y no estamos hablando de cantidades que rozan lo ridículo, para nada, para nada. Y donde sí se ha visto que esos grupos inversores de especulación que van a comprar en masa, como iba a pasar en la ciudad de Valencia y donde María José Catalá justamente ha impedido que ocurriera, pues ya no se interesen por esas comunidades autónomas. ¿Es bueno? Claro que es bueno, porque evitamos la compra masiva de viviendas que van a ir a parar al turismo de baja calidad, de bajo impacto económico, que van a parar a especulación para subir luego esos alquileres. Entonces, creo que hay que poner coto, creo que las comunidades tienen que estar alineadas con el gobierno central, todos juntos, porque además no son las políticas en vivienda, no ves el efecto inmediatamente. Está a largo plazo, pero claro, llevamos así mucho tiempo. Ahora sí que es verdad que estamos ya en una situación extremadamente delicada. Apartamentos turísticos nos daría para otro programa,
pero también es una causa, está provocando, no tiene Bajo mi nada que punto de ver vista, nada el que ver. mercado de los apartamentos Por lo menos turísticos. con una incidencia importante dentro de estos datos. Los apartamentos precio del turísticos, alquiler, ¿no? como tal, para empezar, el principal problema de los apartamentos turísticos, que se ha denostado y denigrado el concepto, cuando bajo mi punto de vista el problema no es una oferta habitacional para un momento concreto de turismo, sino aquellos que ilegalmente están desarrollando un uso que no corresponde, generando perjuicios y problemas en la vecindad, porque en un apartamento turístico en Valencia no se puede realizar por encima de una planta baja o de un primer piso. Si hay gente que tiene alquilados pisos de manera ilegal, con una economía sumergida, porque no tributan esos impuestos, y además generando perjuicios porque están en otras alturas, y ahí pues generas dentro de la comunidad una problemática. Ese es el problema de los pisos turísticos. Los pisos turísticos no tienen ningún problema como tal, y la realidad de que existan es porque hay gente que los consume. Es decir, es una realidad y una necesidad que además genera una economía. El problema que yo no entiendo es cómo las administraciones no ponen todo de su parte y no ponen nada, eso sí lo soy conocedor, para generar. ese tema. Solo se hacen inspecciones cuando existe una denuncia sobre una comunidad de vecinos o propietarios que denuncian un uso, y en ese caso, cuando ya hay tropecientas denuncias, entonces existe una posible inspección. Debería de dotarse un cuerpo funcionarial en el que se hicieran, y aquel que esté incumpliendo la ley, que esté ilegalmente alquilando una vivienda, pues a esa gente que cerrarlo de inmediato, claro. ¿no? Se amplían las medidas en este sentido, así lo ha dicho la alcaldesa María José Catalá, se están incrementando también la prohibición, ¿no?, de dar licencias. ¿Cree Pablo, crees Fausto, que también... ¿Qué es el error? No tienes que prohibir las licencias, tienes que ir a Claro, los que no tienen a los licencia que y no. lo están ofreciendo, Tienes que es más del investigar, 60% correcto. de la oferta. Yo creo que hay que investigar, hay un grupo de funcionarial que se debería poner en marcha y poder investigar ese tipo de regulaciones. Yo recuerdo en María José Catalá que no hace mucho, creo que lo comentamos fuera de cámara en programa, iba a poner en marcha también un canon para el tema de los turistas, ¿no? De aquellos macrocruceros que iban a visitar Valencia por el coste que suponía, ¿no?, poder acogerlos y la poca inversión que hacían. O sea, igual que se ha hecho ese control, que me parece muy positivo de cara al turismo, creo que el tema de los pisos turísticos sí que debería haber también un control por esa economía sumergida que Economía estaba hablando sumergida, pisos Javier. turísticos que afectan también a este mercado, este aumento del alquiler. Claro, yo sí que creo que afecta, efectivamente afecta. Lo que afecta también es que la oferta turística en nuestra comunidad pues quizás no esté más potenciada. Tanto la alcaldesa, por ejemplo, hablamos de Valencia, pero podríamos hablar de otras ciudades igual, grandes, como Torrent o Paterna, se debería de fijar más en eso y menos también en que si hay mucho riesgo y la oficina que abrió contra los ocupas, que eso representa el 0,05% en Valencia, y fijarse en eso, es decir, bueno, ¿qué soluciones encontramos para rebajar esos Airbnb y sobre todo ilegales, como decías tú, que lo que hacen es aumentar el precio de la vivienda en esa zona y sobre todo denaturalizar por completo barrios que han perdido todos sus comercios, que se han transformado en bajos, que donde había un coche antes hay una cama ahora, es increíble. Y cómo aumentamos esa oferta hostelera con profesionales, que los tenemos y muy buenos, y además ofreciendo pues muchas más camas, etcétera. Y a la vista además de eventos como la Copa del Mundial, ¿no?, que seguramente albergamos aquí también en Valencia. Bueno, pues toda esa oferta hay que revisarla y revisarlo todo. Y sobre todo, tú dices lo de Airbnb, pero claro, yo me pongo en la piel de la alcaldesa. Si tú tienes vecinos que te vienen y no tienen dónde alojarse, gente joven que para poder alojarse en una habitación de 5 metros cuadrados les toca pagar 500 euros, claro, ¿con qué cara dices, no, pero vamos a potenciar o vamos a mirar Airbnb? Es muy fastidioso. Bueno, pues gestionar este para tema ellos. complicado. Decía Fausto, yo creo que es importante tomarse esto como un problema de Estado, con todas las fuerzas políticas, y hablo gobierno central, evidentemente, que tiene las competencias, porque desde una comunidad se puede hacer poco sobre esto, aunque sí se puede hacer, pero menos. Creo que falta conciencia en este aspecto, Javier Matosés. Lo que hace falta también es la liberalización de suelo público, que hay muchísimo, que es lo que realmente una incidencia o una de las mayores incidencias, además del precio de la construcción del que hablaba yo antes, es la repercusión del solar. Es decir, cuánto te cuesta un espacio para poder hacer soluciones habitacionales en diferentes lugares. Eso, una gran parte de ese suelo es público. Y eso depende de proyectos urbanísticos de la administración, poder habilitar ese espacio para que, si existe mucha oferta de suelo público a la vez,
los precios bajan, esto es mercado puro y duro. Si hay mucho suelo donde poder comprar, el precio bajará. Eso es una manera de facilitar o favorecer que se promuevan viviendas a un precio menor. Bueno, está el Plan Vive propuesto por el gobierno del señor Mazón, pero el problema que tienen muchos ayuntamientos es que no tienen suelo público. Bueno, y también el problema que puede haber es que tengan suelo público, se ponga a disposición y nos encontremos pues, con lo que decíamos antes. A ver, enlazando, porque además yo creo que el programa está bien enlazado, es que si tienes un Consell que está totalmente volcado en el problema de la Dana y cómo justificar ciertas cosas, tenemos una parte que está desatendida. Hay municipios que sí que han puesto a disposición suelo público. Sí. Estamos esperando los presupuestos, que antes hablabais de él, y es muy importante ver justamente esos presupuestos, porque más importante que aprobarlos es dónde va dirigido ese dinero. ¿Dónde va? Recojo lo que decías tú, tienes razón, en España el suelo público, o sea, la vivienda pública es un 2,5%. Nos vamos a países como Francia y es un 14%. O sea, falta por todos lados. Y lo que tiene que hacer, por ejemplo, en este caso, la Generalitat Valenciana, porque nos toca esta comunidad, es volcar esa financiación a los municipios que sí que han facilitado ese suelo público, que los hay. Pablo, no sé si quiere añadir algo en torno al suelo quería hablar público, un poco del tema de la eficiencia energética, a menudo temita también. Sí que es cierto que el tema a la hora de poner en marcha viviendas de obra nueva, el incluir ese tipo de inversiones en eficiencia energética también hace que los costes sean superiores. De hecho, en un informe que he podido también mirar, los expertos sugieren bajar también las normativas, ¿no? Las normativas de eficiencia energética, pues para que las viviendas sean un poco más asequibles, porque sabemos que en este espacio, ¿no?, también de inversión es el papel es muy bonito, pintar esas soluciones, pero luego la aplicabilidad económica o la viabilidad económica que luego se repercute en quien vaya a comprar la vivienda. Pero mira, te voy a poner otro ejemplo muy claro. Esto ocurrió, yo creo que fue el gobierno de Aznar quien lo hizo, porque en aquella época además yo también desarrollaba una actividad inmobiliaria vendiendo pisos, entonces fui partícipe y vi el efecto que tuvo directamente. Del gobierno depende bajar el IVA de la compra de primera vivienda. Baja el IVA al 3%. Y verás qué llamada... Dices, nueva. De la compra de vivienda nueva. Es decir, que además de habilitar suelo público, si tú los impuestos los reduces... Pues claro, obviamente la reducción sustancial de la aportación del IVA del 10% al 3%, un 7% sobre 200.000, 300.000 euros, pues estamos hablando de 30, 40, 50.000 euros que supondrían seguramente la posibilidad de que más gente... es decir, existen por parte de la Administración posibilidades para facilitar, además del suelo público, la bajada del IVA... Regular el precio, la disminución de las exigencias de la eficiencia energética. Existen posibilidades que pueden existir para facilitar que en un momento de emergencia, hablamos de un momento concreto de emergencia, pues se creen soluciones a escenarios inmobiliarios que, como bien decías, no van de medio año, ni de un año, ni de dos. Además, es decir, aquí lo que hacer es urgente planes de actuación. Sí. Ahí, por ejemplo, hay un PERTE, que es el que ha impulsado el Gobierno de España para justamente crear esas viviendas. Es verdad que la solución quizá no sea la mejor, ya lo veremos, pero es una solución transitoria. También es cierto que más nos gustaría a muchos de nosotros, ¿no?, ver, por ejemplo, la señora Ayuso y el presidente del Gobierno a mano y decir, venga, vamos todos juntos a esta, cosa que seguramente no pase. Y es una pena porque, como tú decías, el IVA pertenece al Gobierno de España, el ITP, que es para las viviendas de segunda ocupación, pertenece a la comunidad autónoma, y eso son medidas que sí que impactan, porque un joven verse, por ejemplo, comprar una vivienda de 170.000 euros y tener que pagar, si no recuerdo mal, aquí en la Comunidad Valenciana, un 6% más. Es una pasta. Barbaridad. Es una barbaridad. Pues así está la situación. Seguiríamos hablando con nuestros tres invitados, pero el tiempo no nos da para más. Todo un lujo tenerles. Voy a hacer una última ronda porque son muchos los temas que hemos hablado. Esa declaración de las víctimas de la Dana en la comisión del Escorch, el futuro del presidente Carlos Mazón y la situación alarmante de la vivienda. Javier Matoses, ¿cuál sería su titular de esta noche? Bueno, pues es difícil, porque un titular que aglutine todo el mare magnum de actualidad política y además tan diferentes temas entre sí y algunos con unas sensibilidades que nos afectan tanto, es complicado. Pues no sé si titularía sálvese quien pueda. Gracias, Javier Matoses. Fausto Quintanilla, ¿qué destacaría esta noche? Pues yo me quedaría con lo que hemos comentado antes de hacer esa política con P mayúscula, estar volcado
y cogiendo el ejemplo de la Dana, estar volcado hacia la gente, que al final es la labor de los políticos y las políticas, que es trabajar para la ciudadanía y mirar soluciones, ofrecer todas las soluciones posibles. Bueno, pues soluciones inmediatas son las que necesita la ciudadanía. Es el mensaje de Fausto. Pablo. O cogemos el timón o el barco a la deriva. Aquí, como he dicho al principio, ya un poco la pescadilla que se mueve la cola. Creo que este barco, estamos pasando una situación democrática convulsa, complicada. Los que tienen los poderes públicos son los encargados de que el barco navegue a buen puerto, y creo que tienen que ir todos a una. Bueno, pues eso es lo que falta. Gracias a los tres, todo un lujo tenerles. Buenas noches. Mañana volvemos a partir de las 9. Ya saben, nos asomamos a esta ventana llamada Ágora. Mañana estará con nosotros la alcaldesa de Benetússer. Se cumplen 7 meses de la Dana. Nos lo contará mañana la alcaldesa. Buenas noches.